¿Sabías que en el siglo XII hubo una mujer que se codeó con papas, con emperadores y con todos los personajes de la época e incluso regañó por carta al emperador Barbarroja? Hoy, en Mujeres de Mala Vida, Hildegarda de Bingen. Hildegarda nació en el verano del 1098 en una familia bastante grande y bastante adinerada de lo que sería la Renania. Su padre, Hildeberto, trabajaba para el conde de la zona. Se dice que ella pudo ser la 10ª hija de 10 hermanos. Sin embargo, la historiografía actual solamente ha encontrado 6 hermanos antes, con lo cual sería la 7ª, que tampoco está mal. Pero esto lo que viene a decir era que a ella se le aplicó una costumbre que había medieval, que era la oblación, es decir, que a miembros de la familia que por ser los terceros, los cuartos o los quintos no podían llegar a heredar de sus padres, pues a esos se les daba a la iglesia. Hildegarda, al parecer, fue una niña bastante enfermiza. Cuando se tuvo 8 años fue cuando Hildegarda empezó su custodia educativa a manos de Juta, una mujer que era una anacoreta que vivía de forma ermitaña cerca de lo que sería el monasterio masculino de Disi-Bodenberg. La relación entre maestra y discípula siempre fue muy buena y estuvieron muy unidas. Es cierto que existen una serie de teorías que dicen que Juta era una persona sin estudios, incluso analfabeta, y que realmente Hildegarda de ella pues tomó otras cualidades, pero no ninguna que tuviera que ver con saberes específicos como puede ser leer y escribir. Pero esto es incierto. Esto es así porque Hildegarda utiliza una técnica en retórica bastante común que se llama los topos de humildad. Es decir, ella siempre habla desde el punto de vista de una mujer humilde que es iluminada por Dios y que lo que está diciendo realmente no son sus ideas, sino que son las ideas que le ha transmitido Dios, y por eso se pensaba que su maestra también era totalmente iletrada y que ella se consiguió leer y escribir en latín perfectamente y conocer retórica fue a través de un monje. Sin embargo, sabemos que Juta, que era la hermana de un conde, le enseñó a todas sus discípulas a leer y a cantar el salterio latino, con lo cual era una mujer bastante ilustrada para la época. El 1 de noviembre del año 1112, cuando Hildegarda tenía 14 años, participó en una ceremonia de clausura solemne en Disi-Bodenberg. Es decir, era como una especie de muerte social que lo que hacía es que la persona renacía dentro de la religión. Es decir, sus familiares realizaban un rito que simulaba la muerte en el mundo secular. A la edad de 16 años, es decir, 2 años después, emitió sus votos monásticos bajo la solemne regla de San Benito, recibiendo el velo de manos del obispo. Para este momento, Hildegarda ya había tenido visiones, aunque dice que estas visiones se le acrecentaron durante la adolescencia, también las había tenido cuando era una niña pequeña. Pero, sin embargo, las visiones de Hildegarda no tienen nada que ver con otras místicas que decían que no eran conscientes, que realmente trascendían. Hildegarda no, ella decía que era totalmente consciente, que veía con sus ojos, que notaba con su cuerpo, pero que era todo tan demoledor, que su cuerpo fallaba, le daban mucho dolor de cabeza, se podía quedar quieta y no podía moverse, pero era consciente tanto de lo que estaba viendo como lo que le estaba pasando. Tenemos que, tenemos que decir que Disi-Bodenberg era un monasterio mixto, es decir, aunque estaban totalmente separados, había monjes y había monjas, pero todos bajo un mismo abad. En este caso era el abad Cuno. Esta proximidad al monasterio fue fundamental para que Hildegarda pudiera acudir a la biblioteca y poder leer e intercambiar ideas con los monjes, y así formarse en una educación religiosa muy importante. Es en este periodo cuando entra en su vida el monje Volmar, que sería un monje que, según la tradición, sería finalmente su secretario y le ayudaría a poner en blanco sobre negro todas estas ideas que ella tenía y también estas apariciones y estos momentos místicos que le daban desde pequeño. La vida de Hildegarda
bajo la dirección de Jutta fue un periodo de formación intelectual, de educación espiritual y también de cuestiones administrativas. Cuando fallece Jutta, Hildegarda tiene 38 años y por unanimidad todas sus compañeras quieren que ella sea la magistra, que es como una madre superiora o de facto es como una abadesa, aunque técnicamente seguían bajo el dominio o la autoridad de lo que era el hombre, o sea, el abad masculino, en este caso Kuno. El ejercicio de la autoridad monástica fue el primer escenario dentro del cual Hildegarda demostró esa capacidad de liderazgo que tendría ya toda su vida. Como magistra, instituyó reformas en la vida comunitaria y además puso bastante hincapié en la educación de las monjas y desarrolló una liturgia en el convento con particular atención a la música. Continuó experimentando sus visiones, las cuales ahora interpretaba como mandatos divinos para registrar por escrito todo lo que veía y oía durante esos momentos. En el año 1141, cuando ella tenía 42 años, experimentó un momento que fue un antes y un después en su vida. Según ella, una luz ígnea descendió del cielo abierto y penetró en su cerebro y en su corazón como una llama que calienta pero que no quema. En ese instante recibió una compresión de que lo que tenía que hacer era escribir todo lo que ve y todo lo que oye. Si os dais cuenta, esta descripción que hace de este momento tan místico es el que al final Rosalía en su canción Berghain traduce y en alemán, que era la zona en la que vivía Hildegarda, dice: la llama penetra en mi cerebro como un peluche de plomo. Guardo cosas dentro de mi corazón. Por eso mi corazón es tan pesado. Esa letra está inspirada en este momento en el que Hildegarda por fin dice: tengo que escribir todo esto que veo. Sin embargo, para ella fue un problema. Ella no tenía claro si tenía la potestad de poder escribir eso. Pensad que es una mujer del año del 1100 y poco. Y además en plena Edad Media, donde las mujeres rara vez podían escribir o podían transmitir esas ideas. Y entonces tuvo un profundo trance en el que no sabía qué hacer. Habló con su secretario, habló con Volmar y él le dijo: si es palabra de Dios, tienes que hacerlo. A causa de esta visión, inició un ciclo que era enfermedad, resistencia, escritura y curación, algo que tendría toda su vida. Inició la redacción del que se llama Escivias, es decir, conoce los caminos, basado en el versículo Escire vias Domini, conocer los caminos del Señor. Fue un proyecto titánico. Estuvo 11 años escribiéndolo, en el cual lo que hizo fue que describió 26 visiones que había tenido y los dividió en 3 libros. En el primer libro habla de la creación de Adán y Eva y de los ángeles. En el segundo habla de Jesucristo y de la historia de la salvación. Y en el último de la Iglesia, los sacramentos y también de los últimos tiempos. Cada visión es detallada y tiene una serie de simbología muy interesante. Sin embargo, por supuesto, la redacción de un libro tan imponente pues generó una resistencia en la Iglesia, es decir, como una mujer proclamaba que tenía revelaciones del mismo Dios. Hildegarda se enfrentó a este escepticismo de forma increíble. ¿Cómo podía una mujer enfrentarse a esta sociedad medieval? Pues lo hizo desde dentro. Para contrarrestar el escepticismo, Hildegarda adoptó una estrategia que fue buscar la validación de las mayores autoridades de la época. Para empezar, habló con Bernardo de Claraval, que tras leer sus cartas y conocerla, le dijo: tienes que escribirlo porque no es algo tuyo, es palabra de Dios. Pero muchísimo más importante fue cuando el Papa la apoyó. Es decir, Eugenio III convocó un sínodo en Treveris. En ese momento leyeron las cartas de Hildegarda y algunas de las visiones que había tenido. Y el propio Papa escribió una carta que fue un escudo invencible para ella, ya que no era una mujer que se inventaba o que todas estas cuestiones podían haber sido obra del demonio y no del diablo, ni muchísimo menos. Ahora era una mujer que estaba respaldada
por el mismísimo Papa. Durante este periodo en el que vivió en Disi-Bodenberg, fue también un periodo en el que creció muchísimo pues, la gente que acudía a verla y fue también objeto de donaciones y de nuevas llegadas, nuevas monjas querían estar con Hildegard. Pero en el año 1150, que es donde el convento había crecido bastante, tuvo un encontronazo con el abad Cuno. Es decir, las monjas bajo Hildegard lo que querían era una independencia. Pero en cambio, el monje, por supuesto, decía que no. Entonces fue cuando ella le dijo que había tenido una visión y que tenía que llevarse a sus monjas al monte Rupertsberg, cerca de Bingen, un lugar totalmente desamparado, agreste, no había agua corriente, tenían que hacerlo casi todo de cero. Pero el abad dijo que no. En ese momento ella tuvo otra visión y se quedó totalmente rígida. Cuando el abad se dio cuenta que no podía levantarla de la cama porque tenía un peso antinatural, se dio cuenta que era un mandato de Dios y entonces la dejó. Fue cuando Hildegarda se fue con unas 18, 20 monjas para iniciar un nuevo convento. Es algo totalmente revolucionario para la época. Una mujer se deslindaba de la autoridad masculina y hacía su propio convento. Fue algo que a todo el mundo sorprendió. El nuevo convento de Hildegarda tenía habitaciones comunitarias, hospedería para visitantes, un scriptorium y además un huerto medicinal. Pasó de tener unas 20 monjas a en poquísimo tiempo, en 1160, es decir, en unos 10 años, tener 100, incluso luego bastante más. Durante este periodo, Hildegarda compaginó la escritura de sus libros con esta cuestión administrativa de ser abadesa y además con una serie de viajes de los que hablaremos en muy poquito tiempo. Tras terminar su Escivias, inició otro libro llamado Liber Vitae Meritorium. Es una segunda obra mística en la trilogía que ella escribe, donde desarrolla una cosmología ética basada en los conflictos entre 35 virtudes y 35 vicios. Como os he comentado, también fue una época de actividad pública increíble. Hildegarda realizó 4 viajes, alguno de ellos cuando era ya bastante mayor, y se fue por carreteras medievales, en burro, por todos lados. ¿A qué? Pues a 2 cosas. Ella lo que predicaba era la independencia de las autoridades religiosas, de las civiles, y además que algunos clérigos no se tomaban tan en serio todos los votos que tenían como clérigo y que tenían que respetarlos. Y además está totalmente en contra de la herejía de los cátaros. Para ella eso era, ella fue una de las voces más detractoras de este tipo de herejía, pero la combatía de una forma doble, ya que no solamente decía que la herejía era mala, sino que esta laxitud que tenían los monjes con los votos que habían jurado también era el inicio de estas herejías, ya que daba pie a abrir un poco la iglesia a ese tipo de herejías. Y ha estado totalmente en contra de eso. Como os imaginaréis, pues muchísima gente estaba en contra de ella y en contra de sus ideas, porque ella decía que, pues, que teníamos que seguir el camino de la castidad, de la religión, de todos los mandatos que Dios les había hecho jurar. Y algunos, como no lo seguían, pues Hildegarda les sobraba. Además, que una mujer fuera predicando iba totalmente en contra de la prohibición paulina, que decía que las mujeres en la iglesia no podían hablar. Sin embargo, su estatus estaba totalmente garantizado gracias a la carta del Papa que decía que era una mujer casi santa. En este periodo compuso el Ordo Virtutum, es decir, el orden de las virtudes, un drama litúrgico y musical de extraordinaria originalidad. En la Edad Media, ella, todo lo que compuso fue totalmente original. Tenía como un punto femenino que no tenía el resto de música, que era habitual durante esta época. La producción musical de Hildegarda está muy documentada. Consiste en más de 70 composiciones. Por supuesto, la mayoría de ellas, por no decir todas, son de conceptos religiosos, pero desde un punto de vista bastante femenino y muy innovador para la época. Hildegarda componía texto y música a la vez. Era algo totalmente intrínseco que no se podía separar. Esta relación entre el sonido y la palabra no era secundaria, era integral. La música refuerza el significado teológico de la palabra.
y la melodía amplifica este contenido doctrinal. Desde el punto de vista historiográfico, muchas veces se ha preguntado si realmente esto no sería obra de Hildegarda, sino de Volmar, el monje que era su secretario. Por supuesto, estas preguntas siempre surgen cuando estamos hablando de biografías de mujeres importantes o de mujeres bastante inteligentes. Si había un hombre detrás y ella había firmado, cuando sabemos que habitualmente es justo al revés. Es decir, muchísimos hombres se llevaban el mérito por el trabajo de las mujeres. En el caso de Hildegarda no hay nada que sustente que no fuera obra suya. Todos los contemporáneos hablan de ella como compositora y en todos los lugares se habla de que todas estas obras son de ella. Que Volmar era su secretario y en determinadas ocasiones escribiese lo que ella le dictaba, no quiere decir para nada que lo escribiera él ni que la idea fuera en absoluto suya. Hildegarda también tuvo una serie de composiciones científicas que están totalmente documentadas. Tiene un tratado que se llama el Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creatorum, es decir, el libro sobre las sutilezas de las diversas naturalezas de las cosas creadas. Era un libro tan sumamente denso y largo que al final fue dividido en dos, en la física, que era un tratado de ciencias naturales, y en la causa et curae, un tratado sobre las causas y las curas de enfermedades. Es decir, ella también curaba a las personas, conocía muy bien las plantas, sabía para qué podía utilizarlas, qué consecuencias tenía tomar una carta, unas hierbas u otras. Y también tenía recetas culinarias que decían que mejoraban el ánimo y que mejoraban a la persona. Pero más allá de la medicina, ella también escribió sobre cosmología, astrología, meteorología y ciencias naturales en general. Fue una mujer súper completa. Además, en su cosmovisión del mundo, la medicina no es algo aislado. No estamos hablando de que una planta te va a curar porque sí, sino que lo que tiene que haber es una relación armónica entre la restauración del microcosmos individual con el macrocosmos, que sería universal, y la palabra de Dios. Es decir, si no tienes equilibrada la parte religiosa, tampoco vas a tener equilibrada esa parte física. Un término vital en su obra es la vividitas, es decir, el verdor. Literalmente significa color verde y la vitalidad de las plantas, pero teológicamente lo que representa es la fuerza del Espíritu Santo, que permea en el alma humana y en la naturaleza. Es decir, el pecado es sequedad y la virtud y la salud es verdor. Quizá el aspecto más significativo desde el punto de vista social fue la vida que tuvo Hildegarda desde la perspectiva histórica, política y social, es decir, la manera en la que negoció la autoridad dentro de esta estructura medieval, que en principio pues, no permitía a las mujeres roles activos de liderazgo, sino siempre subordinados al hombre. Pero tal era la reputación de Hildegarda que fue consultada por las más altas figuras de la época. Se conservan unas 300 cartas y entre ellas habló con Enrique II de Inglaterra, con Leonor de Aquitania, con Federico I de Barbarroja, al que le regañó, y también con numerosos papas. En su teología se forma un corpus coherente articulado a través de varias obras. Son temas fundamentales que resurgen una y otra vez. En su trinitología, Hildegarda indica que la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto, son uno y es el reflejo de la estructura fundamental del ser divino. Sin embargo, hay dos aspectos que son absolutamente propios, es decir, por un lado habla de la sabiduría como un principio femenino divino del Padre y por otro lado habla de la caridad como una fuerza animadora del Espíritu Santo. Esto resulta en una tecnología particularmente feminizada en comparación con los modelos contemporáneos, con implicaciones teológicas significativas para la valorización de lo femenino. En el año 1167, cuando Hildegarda tenía 67 años, tuvo otra visión. Tenía que fundar otro monasterio. Esta vez lo hizo al otro lado del Rin, en Ebinger, que era opuesto a Ruppersberg. Hildegarda regularmente viajaba entre una orilla y la otra, al menos 2 veces a la semana, ya que era abadesa de los dos lugares. Ya una mujer que ya tenía una edad, pero aún así ella seguía firme a sus principios
y a la administración que llevaba de los dos lugares. Fue en este momento cuando desarrolló una de sus obras más importantes, el Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas. Hildegard lo comenzó sobre el 1163 y tardó 11 años en terminarlo. Esta es una reflexión teológica mucho más madura y que integra ya todas estas cosmovisiones científicas que ella había ido dejando en otros libros y en otros escritos y las unió en este libro. Sin embargo, en el año 1178 fue cuando Hildegard tuvo su crisis más profunda. Estaba a un año de morirse, tenía 80 años y permitió el entierro de uno. Según la iglesia, este noble había sido excomulgado, pero según ella, este noble se había arrepentido al final y había tomado a Dios, con lo cual podía ser enterrado. Sin embargo, como os he dicho que ella levantaba muchas ampollas, la iglesia le comentó, o sea, el obispo de Mugancia le comentó que tenía que desenterrarlo, a lo cual ella dijo que no. De hecho, fue con su bastón y destruyó la zona en la que lo habían enterrado y la de alrededor para que nadie lo pudiera sacar del lugar divino. Claro, en ese momento se le prohibió en la zona la celebración de la misa, la comunión y el canto del oficio divino. En un monasterio donde la música era algo principal y ellas creían en Dios, en su liturgia, esto fue un golpe durísimo. ¿Qué hizo Hildegarda? Pues se puso a escribir con determinación a todas las autoridades superiores eclesiásticas para decirle que eso no podía pasar y que era una verdadera injusticia. Hildegarda, octogenaria, escribió una carta de defensa a los prelados en uno de los documentos más importantes sobre la teología de la música de la Edad Media, ya que ella decía que si alguien silenciaba la música divina, se ponía del lado del demonio y no estaría en el coro divino una vez que se muriera. Así, antes de su muerte, se levantó esta prohibición y en sus monasterios se pudo de nuevo volver a lo habitual. Hildegarda murió el 17 de septiembre del año 1179 en uno de sus monasterios. Se dice que cuando ella murió, unos arcoíris se cruzaron en el cielo y que una luz divina entró en su celda. Y aunque es cierto que Hildegarda había sido venerada como una santa casi desde el momento de su propia muerte, tardó más de 800 años en ser considerada santa. Tenemos que esperar al siglo XX para que se inicie su canonización y al final fue Benedicto XVI, el 10 de mayo de 2012, cuando por fin la hizo santa. Pero fue un poquito más allá. Hildegarda no solo es santa, Hildegarda es doctora de la Iglesia desde ese mismo año, pero en octubre. ¿Qué significa ser doctora de la Iglesia? Es un título concedido a individuos cuya santidad de vida está combinada con la eminencia doctrinal en beneficio permanente a la Iglesia. En ese momento Hildegarda fue la cuarta mujer que tenía ese honor y en total solamente lo tienen 36 personas en toda la historia. Como podemos ver, Hildegarda de Bingen fue muchísimo más que una mística. Fue una teórica política que desafió al emperador, fue médico y además que revalorizó el cuerpo femenino y las ideas femeninas en la naturaleza, además de una compositora increíble de música. Su capacidad para integrar el microcosmos humano con el macrocosmos divino fue una de sus grandes enseñanzas. Y además utilizó la supuesta debilidad femenina como una plataforma de autoridad profética intachable y la convierte en una de las figuras más singulares y poderosas de la historia occidental. Su legado es preservado en sus escritos, en su música y en sus recetas, que tiene recetas tanto médicas como de cocina. Sigue resonando como un testimonio de su espíritu, como ella decía, la vida de la vida de toda criatura. Si te ha gustado esta biografía, ya sabes, sígueme, dale a me gusta y comenta para más. La semana que viene nos vemos con otra mujer extraordinaria. Hasta la semana que viene.